El andén olía a humo de frenos y a esperanzas ajenas de descanso. Beatriz Vidal subió al estribo del vagón, sintiendo cómo la pesada mochila tiraba de sus hombros hacia atrás. 7 días en el mar. 7 días sin Andrés, sin sus eternas reuniones, sin obligaciones domésticas. Solo ella, el clima marino y la posibilidad de dormir bien. El propio marido había insistido en este viaje hace 2 semanas, cuando ella se quejó del cansancio. Compró los billetes, reservó el hotel, incluso hizo la mitad del equipaje. Descansa, cariño. Te lo has ganado, le dijo entonces, besándola en la mejilla. La revisora ya extendía la mano para recibir el billete, cuando unos dedos se clavaron en la muñeca de Beatriz. El tirón fue brusco, casi grosero. La mujer perdió el equilibrio y casi se cayó del estribo. ¿Qué hace? Beatriz se volvió, dispuesta a indignarse. Mi tren se va. Ante ella estaba una mujer mayor con un pañuelo descolorido, con una cesta de empanadas en las manos. El rostro cansado, bronceado, pero los ojos agudos, vigilantes. No puedes subir a este vagón, dijo rápidamente la desconocida, sin soltar la mano de Beatriz. ¿Los billetes los compró su marido? Beatriz asintió desconcertada. El tren ya había comenzado a moverse. La revisora agitó la mano irritada, como diciendo, decídanse, suben o no. Venga conmigo, la mujer tiró de Beatriz de vuelta al andén. Le voy a mostrar algo. Rápido. Pero está loca. Beatriz intentó liberarse, pero el agarre resultó sorprendentemente fuerte. Suélteme inmediatamente. Si la suelto, luego se arrepentirá. La mujer la arrastraba obstinadamente hacia la salida de la plataforma. Venga, no hay tiempo para explicaciones. El tren se puso en marcha, ganando velocidad. Beatriz miraba impotente cómo pasaban los vagones. Las vacaciones, el mar, la tranquilidad, todo se alejaba con el tren. Por dentro hervía la indignación. Una vendedora loca le había arruinado el viaje. ¿Qué estaba pasando? Pero la mujer no la soltaba. La conducía con seguridad a través de la multitud de despedidas, pasando los kioscos, hacia una pequeña cafetería junto a la entrada principal de la estación. Allí finalmente se detuvo y señaló la ventana. Mire. Beatriz se acercó más, todavía dispuesta a estallar en una airada diatriba. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Detrás del cristal, en el fondo de la sala, en una mesa junto a la pared, estaba sentado Andrés. Su marido. Ese mismo Andrés que 1 hora antes la había besado en despedida en el portal y le había dicho que la echaría de menos. Miraba el reloj, bebía café, se movía inquieto en la silla. Esperaba a alguien. Era obvio. Llevo 15 años vendiendo empanadas aquí, dijo en voz baja la mujer a su lado. Veo a la gente. La recuerdo. A usted con él la vi muchas veces. Caminaban juntos, él la llevaba del brazo. Y luego empecé a verlo con otra. Con un bebé en un cochecito. Al principio pensé, quizás una hermana, una familiar. Pero no. Lo vi besarla. Lo vi jugar con el niño. ¿Entiende? Beatriz guardaba silencio. No podía apartar la mirada de su marido. Andrés volvió a mirar el reloj, luego el teléfono. Sonrió ante algo en la pantalla. Escribió un mensaje. ¿Cuándo? Beatriz apenas logró expulsar las palabras de sí misma. ¿Hace cuánto? Al niño le habrá unos 6 meses, no más. Muy pequeño. Un niño. 6 meses. Hace medio año Andrés regresaba de un viaje de negocios con un ramo de rosas y promesas de que pronto todo le saldría bien. Que los médicos habían encontrado una nueva metodología de tratamiento de infertilidad, que solo había que esperar un poco más. Beatriz le creía. Siempre le había creído. La puerta de la cafetería se abrió. Entró en la sala una mujer joven, de unos 25 años, no más. Cabello rubio, figura deportiva, vaqueros y sudadera ligera. Delante de ella, un cochecito de bebé. La mujer rodó el cochecito hacia la mesa de Andrés, y él se levantó instantáneamente. La besó. No en la mejilla,
no formalmente, en los labios, tiernamente, largamente. Luego se inclinó sobre el cochecito, pasó cuidadosamente la mano por la cabeza del bebé dormido. Su rostro irradiaba tanta ternura, tanto orgullo paternal, que Beatriz sintió como todo se desgarraba por dentro. Ustedes no tienen hijos, ¿verdad? La vendedora de empanadas hablaba con cautela, casi compasivamente. Eso también lo sé. Una vez usted hablaba por teléfono cerca de mi puesto. Sobre médicos, sobre análisis. Perdone, no quería escuchar, pero se oía. Beatriz asintió. Por la cabeza pasaban fragmentos de recuerdos. 10 años de matrimonio. 10 años de intentos de tener un hijo. Exámenes interminables, esperanzas, decepciones. Andrés siempre la apoyaba. ¿O fingía? En la cafetería, la mujer joven se sentó frente a Andrés, tomó su mano a través de la mesa. Conversaban sobre algo, sonreían. El cochecito estaba entre ellos. Una estampa familiar perfecta. Solo que en esta estampa no había lugar para Beatriz. Hace un año él estuvo aquí sentado con su madre, continuó la vendedora. Le mostraba fotos en el teléfono. Ella exclamaba, se alegraba. Luego hablaban de alguna casita. Él le dio las llaves. La madre decía, gracias, hijo, ahora viviré en el campo, cultivaré el huerto. Y él respondió, mamá, esto es para ti y para otra persona importante. Por ahora no se lo digas a nadie. La casa de campo. La casa de campo que Andrés compró el verano pasado. La registró a nombre de su madre, Rosa, supuestamente para reducir impuestos. La anciana realmente amaba trabajar en el huerto, y Beatriz no sospechó nada malo. Más aún, Andrés explicó que allí viviría temporalmente alguna pariente lejana, embarazada, que necesitaba un lugar tranquilo lejos de la ciudad. Una buena acción, decía. Ayudemos a una persona. Todo encajaba. La casa, comprada con dinero común, registrada a nombre de una jubilada. La pariente embarazada, que después del parto se quedó allí con el bebé. Y a Beatriz la enviaron al mar, para que durante una semana ellos pudieran vivir tranquilos los tres, como una verdadera familia. Usted necesitaba ver esto, dijo firmemente la vendedora. No sé si hice bien, pero no podía callarme. Usted es buena persona. Eso lo veo. ¿Y él? Señaló despectivamente hacia la cafetería. He visto suficientes hombres así en mi vida. Beatriz se volvió hacia ella. La mujer estaba de pie, apretando la cesta de empanadas, y en sus ojos bondadosos, que habían visto mucho, se leía simpatía sincera. Gracias, exhaló Beatriz. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Teresa Méndez. La mujer encogió los hombros con torpeza. Perdone que la bajé del tren tan bruscamente. No había tiempo para explicaciones. No, usted. Usted hizo todo bien. Beatriz miró una vez más a la cafetería. Andrés alimentaba a su amante con un pastelito desde un tenedor. Ella reía. El bebé se despertó, gimió, y Andrés inmediatamente se inclinó, comenzó a mecerlo. Hábilmente, con seguridad, como un padre experimentado. Repugnante. Necesitaba irse. Inmediatamente. Antes de que irrumpiera en esa cafetería y montara una escena. No. Ahora no. No así. Tengo que irme, dijo, arrancando con dificultad la mirada de la ventana. ¿Puedo ayudarla en algo? Teresa se movía de un pie a otro. Beatriz asintió, recordando a su amiga. La amiga. Inés. Sí, vivía a 20 minutos de allí. Beatriz sacó el teléfono, marcó el número. Contestaron después del segundo tono. Bea. ¿Qué pasa? Ya llegaste. ¿Cómo está el mar? Inés, no me fui. ¿Puedo ir a tu casa? Ahora mismo. La voz temblaba, a pesar de todos los intentos de controlarse. Por supuesto. ¿Qué pasó? Te lo explico después. Estaré en media hora. Beatriz guardó el teléfono en el bolsillo y se volvió de nuevo hacia Teresa. No sé cómo agradecerle.
Me salvó de un gran error. Bien hecho. Vaya con su amiga. Descanse. Y luego decida qué hacer. Teresa sacó de la cesta 2 empanadas, envueltas en una servilleta. Tome. Coma algo al menos. Está muy pálida. Beatriz tomó las empanadas, asintió y buscó en su bolso dinero. Pero la vendedora negó con la cabeza, solo le dio una palmadita en el hombro. Beatriz se dirigió hacia la salida. Las piernas la llevaban automáticamente. La cabeza zumbaba. La estación, la calle, un taxi. Se sentó en el asiento trasero, dio la dirección. El conductor decía algo sobre atascos, pero ella no escuchaba. Beatriz cerró los ojos. No llorar. Ahora no. Las lágrimas después. Primero necesitaba llegar a casa de Inés, respirar, poner en orden los pensamientos. Y después. Después decidiría qué hacer. El taxi se detuvo frente a la casa conocida. Beatriz pagó, salió, subió al 4º piso. Inés ya estaba en la puerta, alta, con corte de pelo corto, en pantalones de casa y camiseta vieja. Eran amigas desde la universidad, e Inés siempre sabía leerla con pocas palabras. Dios mío, Bea, ¿qué te pasa? La amiga dio un paso hacia ella, la abrazó, la metió en el apartamento. Siéntate. Cuéntame. Beatriz se dejó caer en el sofá, tiró la mochila al suelo. Y solo entonces, en la seguridad del cálido apartamento, rodeada de estanterías de libros y olor a café fresco, se permitió llorar. No fuerte, no histéricamente, en silencio, desesperadamente, como lloran cuando se derrumba todo en lo que crees. Inés en silencio le tendió una caja de pañuelos, se sentó a su lado, la abrazó por los hombros. No hacía preguntas. Simplemente estaba allí. Y eso ayudaba más que cualquier palabra. Cuando las lágrimas se agotaron, Beatriz se enderezó, se secó la cara, respiró profundamente. Andrés tiene una amante. Y un hijo. Tiene 6 meses. Inés se quedó inmóvil. ¿Qué? Beatriz asintió y comenzó a contar. Sobre la estación, sobre Teresa, sobre la cafetería. Sobre el cochecito y el beso. Sobre la casa de campo comprada para la madre. Sobre la pariente embarazada, que resultó ser la amante con el bebé. Sobre el viaje al mar, que debía darle a Andrés una semana de libertad. Inés escuchaba, y con cada palabra su rostro se oscurecía. Canalla, finalmente exhaló. 10 años, repitió sordamente Beatriz. 10 años juró que lo superaríamos. Que seguro tendríamos hijos. Me llevaba a clínicas, me tomaba de la mano durante los procedimientos. Y él mismo se consiguió una jovencita e hizo un bebé, terminó duramente Inés. Y al mismo tiempo sacaba bienes de la división, registrando la casa de campo a nombre de mamá. Muy listo. Beatriz se estremeció. Todavía no había pensado en eso desde ese ángulo. Pero Inés tenía razón. La casa de campo fue comprada con su dinero común. Beatriz recordaba bien cómo retiraron los ahorros de la cuenta. Pero registrada a nombre de Rosa. Si comenzaba el divorcio, la casa formalmente no se consideraría propiedad ganancial. Me robó, pronunció lentamente Beatriz. Sacó mi dinero y construyó un nido para su amante. No solo te robó. Te usó. Inés se levantó, caminó por la habitación. Escucha, ¿lo llamaste? ¿Le dijiste que no te fuiste? No. Y no lo llames. En absoluto. Que piense que estás en el tren. Inés se detuvo, pensativa. Vea, necesitamos un abogado. Un buen abogado duro de derecho de familia. Mañana mismo. ¿Un abogado? Beatriz miró a su amiga desconcertada. Sí. Porque ahora estás en SOC, quieres ir y montar una pelea. Pero eso es lo peor que puedes hacer. Las peleas, después. Primero necesitamos entender qué se puede probar y cómo actuar. La propiedad, la casa de campo, el dinero, todo se puede impugnar, pero solo si se hace correctamente. Beatriz guardaba silencio. Por dentro hervía la ofensa, el dolor, el deseo de gritar.
Pero Inés hablaba sensatamente. Si ahora corría hacia Andrés, montaba una escena, él tendría tiempo para prepararse. Ocultar dinero, inventar una versión. Y si actuaba en silencio, con sangre fría. Tienes razón, exhaló Beatriz. Necesito un abogado. Tengo un contacto. Miguel Serrano se especializa en disputas familiares y patrimoniales. Trabajó con mi hermana cuando se divorció. Bueno. Te anoto el número. Inés tomó el teléfono, escribió algo, luego mostró la pantalla a Beatriz. Mañana a las 10 de la mañana puede recibirte. Ya me puse en contacto. Di que vas de mi parte. Beatriz asintió. En el pecho todavía ardía, pero apareció algo más. Rabia. Rabia fría y sobria. Andrés pensaba que la había engañado. Envió a su esposa al mar para jugar tranquilamente a la familia feliz. Pero se equivocó. Gracias, Inés. No hay de qué. Te vas a quedar a dormir en mi casa. Ponte cómoda. Te haré té. Comes, descansas y mañana empezamos a actuar. En silencio y metódicamente. Esa noche Beatriz casi no durmió. Yacía en el sofá de la sala, miraba al techo y reproducía en su cabeza los últimos años. ¿Dónde perdió el momento en que Andrés comenzó a mentir? ¿Hubo señales? Retrasos en el trabajo, viajes, el nuevo hábito de bloquear el teléfono con contraseña. Todo eso existía. Pero lo atribuía al cansancio, a proyectos, a su problema común de concepción, que presionaba a ambos. Ahora entendía, no era culpa de ella. Andrés simplemente encontró a una mujer que podía darle un hijo. Y Beatriz ya no le hacía falta. Excepto como fuente de dinero y cobertura para una doble vida. Pero ahora él había cometido un error. La había subestimado. Pensó que ella subiría dócilmente al tren y pasaría una semana en la playa, mientras él construía su felicidad sobre sus huesos. No. Ahora todo había cambiado. Ella ya no era una víctima. Era una jugadora. Y jugaría como él nunca esperó. La mañana comenzó con que Beatriz se despertó por el olor a café y el sonido de agua corriendo. Inés trajinaba en la cocina, tarareando algo para sí misma. Fuera de la ventana había un cálido día de mayo, el sol se filtraba a través de las cortinas, en el patio piaban los pájaros. Una mañana normal, serena. Si no fuera por lo que pasó ayer. Beatriz se sentó en el sofá. La cabeza le estallaba por la falta de sueño, los ojos hinchados por las lágrimas. Pero por dentro ya no había ese pánico que la cubrió en la estación. Quedaba un dolor sordo, punzante y una extraña claridad de pensamiento. Como si algo se rompiera por dentro, pero al mismo tiempo se pusiera en su lugar. Buenos días, Inés apareció en la puerta con 2 tazas. Café. Fuerte. Lo vas a necesitar hoy. Beatriz aceptó la taza, dio un sorbo. Caliente, amargo, pero justo lo que necesitaba. Gracias. Por todo. No agradezcas antes de tiempo. Inés se acomodó en el sillón frente a ella. Todavía queda mucho trabajo por delante. Estuve pensando toda la noche. Necesitamos hacer un cuadro completo de lo que él hizo. Como en contabilidad, un inventario. Solo que no de mercancías, sino de mentiras. Inventario de mentiras, repitió Beatriz y sonrió. Triste, pero preciso. Exactamente. Porque al abogado hay que ir no solo con emociones, sino con hechos. Fechas, sumas, documentos. Cuanto más concreto tengamos, mejor. Así que vamos en orden. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 10 años. Beatriz dio otro sorbo de café. ¿El apartamento es común? Sí. Lo compramos 3 años después de la boda. Un 2 ambientes registrado a nombre de ambos. Pagamos la hipoteca a medias, aunque los últimos 2 años yo pagué más, me subieron el sueldo, pasé al puesto de contadora senior. Inés asintió, anotando algo en un cuaderno. Siguiente. ¿Cuándo empezaron las conversaciones sobre hijos? Beatriz se tensó. Este seguía siendo el tema más doloroso, como 1 año y medio después de la boda.
No nos cuidábamos, pero no pasaba nada. Al principio pensamos, bueno, se necesita tiempo. Luego pasó un año, un segundo. Fuimos a médicos. Nos examinamos ambos. A mí me encontraron problemas hormonales, dijeron que las probabilidades disminuían, pero no eran nulas. Andrés estaba sano. Los médicos decían que de su parte todo estaba excelente, o sea que él sabía perfectamente que podía tener hijos. Sí. Lo sabía. Beatriz apretó la taza en sus manos, pero siempre decía que eso no importaba. Que lo superaríamos. Que probaríamos diferentes metodologías. Incluso aceptó la FIV, aunque es caro. Hicimos 2 intentos. No funcionó. Después del segundo fracaso me desmoroné completamente, quise rendirme. Y él me apoyaba, decía que todo estaba por delante, que solo había que esperar un poco. Que me amaba incluso sin hijos. Mientras se veía con su amante y le hacía un bebé, añadió secamente Inés. Beatriz asintió. Las palabras quemaban, pero era la verdad. Significa que el affair comenzó hace al menos 1 año y medio, continuó la amiga, calculando mentalmente. El niño tiene ahora 6 meses, más 9 meses de embarazo. ¿Notaste algo extraño entonces? Beatriz pensó, intentando recordar. Hace año y medio. Primavera del año pasado. ¿Qué pasó entonces? Empezó a quedarse más en el trabajo, dijo lentamente. Decía que había un proyecto nuevo, un objeto complicado, había que controlar todo personalmente. No me sorprendía, siempre tuvo un trabajo de responsabilidad. Además, sí, compró un teléfono nuevo y le puso contraseña. Antes podíamos tomar tranquilamente los teléfonos del otro. Y de repente empezó a ocultar la pantalla cuando yo estaba cerca. ¿Y no preguntaste? Pregunté. Dijo que yo exageraba. Que había que confiar el uno en el otro. Y le creí. Beatriz se frotó las sienes. Dios, qué ciega estaba. No estaba ciega, fuiste engañada. Son cosas diferentes. Inés dejó el cuaderno. Bien. Ahora sobre la casa de campo. ¿Cuándo la compró? El verano pasado. En julio. Decía que encontró una opción barata en las afueras, como 1 hora y media de viaje. Una casita pequeña, terreno de 6 acres. Dijo que la registraría a nombre de su madre, para que los impuestos fueran menores y ella podría vivir allí en verano, ocuparse del huerto. A Rosa realmente le gusta todo eso, las plantas, los cultivos. Tiene 64 años, está jubilada, tiene tiempo de sobra. ¿Cuánto costó la casa de campo? 150.000 euros. Pusimos dinero ambos. Teníamos una cuenta de ahorros conjunta, ahorrábamos para un coche. Allí había justo como 150.000. Sacamos casi todo. O sea que tú también pagaste por esa casa de campo. Sí. La mitad. Inés volvió a anotar algo. ¿Y cuándo apareció esta pariente embarazada? Beatriz forzó la memoria. En septiembre la mencionó por primera vez. Dijo que era una sobrina segunda lejana de su madre, vivía en otra ciudad, tenía una situación familiar difícil. Quedó embarazada, pero no tenía dónde vivir. Él le ofreció vivir en la casa de campo hasta que diera a luz y se pusiera de pie. Yo estuve de acuerdo, incluso ayudé, compré ropa de cama, vajilla. Quería conocerla, pero él dijo que la chica era tímida, estaba preocupada, mejor no agobiarla. Por supuesto, sonrió irónicamente Inés, tan tímida que nunca te vio. Conveniente, Beatriz pensó. Realmente había ayudado a amueblar el nidito para la amante de su marido. Compraba cosas, se preocupaba por el confort. Y Andrés hacía el papel de pariente atento, cubriéndose con nobleza. Ni una sola vez estuve en esa casa de campo después de septiembre, dijo en voz baja. Andrés decía que no había que molestar a la chica, que estaba nerviosa, el embarazo difícil. Prometió llevarme en primavera, cuando ella se fuera. Y él iba allá cada semana. Los fines de semana. Supuestamente a ayudar a su madre con el huerto.
¿Y la madre estaba al tanto? No lo sé. Beatriz negó con la cabeza. Rosa siempre estuvo de su lado. Pero no es mala mujer, solo ama demasiado a su hijo. Quizás él también le mintió a ella. O ella lo sabía y callaba. Eso se aclarará. Inés bebió café. Siguiente. El viaje al mar. ¿Cuándo lo propuso? Hace 2 semanas. Mediados de mayo. Llegué del trabajo cansada, me quejé de que no tenía fuerzas. Allí un informe, allá una inspección fiscal, todo al mismo tiempo. Y de repente dice, cariño, necesitas descansar. Ve al mar una semanita. Yo lo organizo todo. Al principio me negué, decía que no quería dejarlo solo. Pero insistió. Compró billetes para el tren de ayer, reservó un hotel en Málaga. Hasta ayudó a hacer el equipaje. Porque necesitaba esa semana, constató Inés. La semana en que podía vivir tranquilamente con su amante y el bebé en la casa de campo, sin temer que tú te enteraras de algo. Seguramente planeaba jugar a la familia feliz. Beatriz cerró los ojos. Sí, todo encajaba. Enviar a la esposa legítima lejos, para disfrutar del tiempo con la otra familia. Esa que realmente eligió. ¿Sabes qué es lo más ofensivo? Abrió los ojos, y brillaron lágrimas en ellos. Ayer por la mañana, cuando me despidió, pensé que atento era. Qué suerte tenía con él. Que teníamos un matrimonio sólido, a pesar de todas las dificultades. Y él en ese momento pensaba cuántas horas faltaban para que yo me fuera y él finalmente fuera libre. Inés se levantó, se acercó, la abrazó por los hombros. Deja de atormentarte. Tú no tienes la culpa. Él es un canalla, y tú una persona normal. Una esposa que confiaba en su marido. Eso no es un crimen, pero debería haberlo notado. No. No debías. Porque la confianza es normal. Y la traición no lo es. Inés se enderezó. Y ahora haremos que pague por esto. Y no solo moralmente, sino también financieramente. Te robó dinero, tiempo, emociones. Es hora de devolver las deudas. Beatriz se secó los ojos y asintió. Inés tenía razón. Autocompasión después. Ahora había que actuar. ¿Qué más necesitas saber? ¿Tienen otras cuentas, depósitos, aparte de aquella de la que sacaron para la casa de campo? Sí. La cuenta de nómina mía es mía, la de él es suya. Pero hay una tarjeta común, a la que ambos transferimos dinero para gastos corrientes. Allí suele haber como 3.000 o 4.000 euros. No la toques por ahora. No le des motivo para pensar que sospechas algo. Beatriz pensó. Exacto. Andrés no debe saber que ella está al tanto. De lo contrario comenzará a ocultar dinero, transferir algo más, prepararse para el divorcio. Y su tarea, adelantarse. Por cierto, Inés miró el reloj, necesitas escribirle. Algo normal, para que piense que estás en el tren. De lo contrario empezará a llamar, preocuparse, y luego entenderá que algo no está bien. Beatriz sacó el teléfono. 15 llamadas perdidas de Andrés. 3 mensajes. Bea, ¿cómo llegaste? ¿Todo bien? Bea, ¿estás durmiendo o qué? Contesta, por favor. Empiezo a preocuparme. Envía aunque sea un emoji. Apretó los dientes. Qué bien hace el papel de marido atento. Interesante, ¿escribía en paralelo los mismos mensajes a su amante? ¿Qué le escribo? Algo tranquilo, sugirió Inés. Tipo discúlpate por el silencio, di que ayer te cansaste, te acostaste temprano, el teléfono se descargó. Todo bien, llegaste normal, el mar hermoso, pronto irás a la playa. Beatriz escribió el mensaje, lo releyó, lo envió. En un minuto llegó la respuesta. Estaba tan preocupado. Qué bien que todo está bien. Descansa, toma sol. Te amo, te amo. 3 palabras que antes calentaban. Y ahora solo provocaban una sonrisa irónica. Ya, guarda el teléfono, ordenó Inés. Y no pienses más en él hasta la reunión con el abogado.
que, por cierto, es en 1 hora. Vamos, arréglate, desayuna. Necesitas reunirte. Beatriz fue obedientemente al baño. Se lavó, intentando quitar la hinchazón de los ojos. Miró su reflejo. Pálida, con ojeras, cabello despeinado. No el mejor aspecto para una reunión importante. Se peinó, recogió el cabello en una cola. Luego volvió a la cocina, donde la amiga ya había puesto la mesa, huevos revueltos, tostadas, queso. Come. Necesitas fuerzas. Beatriz comió la mitad de la porción, más no cabía. Pero se sintió mejor. En el estómago dejó de retorcerse, la cabeza se aclaró. A las 9:30 salieron de casa. La oficina del abogado estaba en el centro, en una antigua mansión, reconvertida en centro de negocios. Subieron al segundo piso, encontraron la puerta necesaria. La placa decía, Miguel Serrano. Servicios jurídicos. Inés tocó el timbre. Abrió la puerta un hombre de 45 años, cabello canoso, traje estricto, mirada atenta. ¿Inés? Asintió. Pasen. Usted debe ser Beatriz. Sí, exhaló ella. La oficina era pequeña, pero acogedora. Estanterías, escritorio ancho, sillones de cuero. Olía a café. Miguel con un gesto las invitó a sentarse, él mismo se acomodó detrás del escritorio. Inés esbozó brevemente la situación, comenzó, sacando un cuaderno. Pero necesito el cuadro completo. Cuenten en orden, sin prisa. Todo lo que consideren importante. Y Beatriz contó. Sobre la estación, sobre la cafetería, sobre el bebé. Sobre 10 años de matrimonio, sobre la infertilidad, sobre la casa de campo. Sobre la pariente, sobre el viaje al mar. Miguel escuchaba, anotaba. Entiendo. La situación es deprimente. Pero necesita armarse de paciencia. Además, usted tiene bazas de las que él, posiblemente, ni siquiera piensa. ¿Cuáles? Beatriz se inclinó hacia adelante. Primero, la casa de campo. Fue comprada durante el matrimonio, con dinero común. Formalmente la propietaria es su madre, pero esto se llama operación simulada. Si probamos que el dinero salió de sus cuentas, que la casa fue usada por ambos, que el registro a nombre de la jubilada fue solo una maniobra jurídica, el tribunal la reconocerá como propiedad ganancial y la incluirá en la división. ¿Y cómo probarlo? Extractos de cuentas. Correspondencia, si se conservaron mensajes sobre la compra. Testigos, si alguien sabía del verdadero propósito de la casa. Incluso el testimonio de esa mujer de la estación puede servir, vio cómo él iba allá con su amante y el bebé, significa que la casa no la usaba la madre, sino él mismo. Beatriz asintió. Teresa. Sí, quizás aceptaría dar testimonio. Segundo, continuó Miguel, el apartamento. Está en propiedad compartida, significa que se divide a la mitad. Pero si prueba que los últimos años pagó más la hipoteca, puede exigir una parte mayor. Tengo todos los comprobantes de pago. Excelente. Guárdelos. ¿Y la cuenta común? Se divide a la mitad. Pero si ahora hay dinero allí, no lo toque hasta el divorcio. Que todo quede como está. Beatriz escuchaba, y con cada palabra dentro crecía una esperanza extraña. Quizás no todo está perdido. Quizás realmente pueda recuperar al menos parte de lo que le robaron. ¿Qué pasa con la infidelidad? Preguntó Inés. ¿Eso juega algún papel? La infidelidad en sí misma no es fundamento para división desigual de bienes, explicó Miguel, pero fortalece su posición moralmente. El tribunal toma en cuenta las circunstancias. Si el marido engañó durante años, sacó bienes, construyó una familia paralela, esto habla de su mala fe. Esto no le dará automáticamente todo, pero dará peso en las negociaciones. Beatriz asintió lentamente. Significa que tiene palancas. No es una víctima indefensa. Puede presionar, exigir, conseguir justicia. ¿Qué debo hacer a continuación? Primero, no le diga a su marido que sabe todo. Por ahora.
Miguel se inclinó hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. Usted vuelve a casa, se comporta como siempre. Él piensa que usted está en la ignorancia. Esto nos da tiempo para recoger pruebas. Segundo, reúna todos los documentos financieros, extractos, recibos, correspondencia. Todo lo que se refiere a la casa de campo, al apartamento, a las cuentas. Tercero, prepare testigos. Esa mujer de la estación es una figura clave. Y finalmente, no firme nada de lo que él le proponga. Ningún acuerdo, poderes, contratos. Nada. ¿Está bien? Beatriz asintió. ¿Y cuándo empezar? Tan pronto como esté lista. Normalmente se tarda 1 o 2 semanas en recoger documentos. Luego presentaré la demanda de divorcio y división de bienes. Simultáneamente impugnaremos la operación con la casa de campo. Su marido recibirá la citación judicial y entenderá que el juego terminó. ¿Y si intenta ocultar algo? Por eso es importante la velocidad y el sigilo. Cuanto menos sospeche, mejor. Golpeamos rápido, duro, y él no tiene tiempo de reaccionar. Beatriz exhaló. Había un plan. Claro, comprensible, real. Ya no se ahogaba en el caos. Sabía qué hacer. Gracias, dijo. Muchas gracias. De nada. Es mi trabajo. Miguel sonrió por primera vez en toda la conversación. ¿Y sabe qué? He visto muchos casos así. Las personas honestas ganan más a menudo de lo que piensan. Solo hay que actuar correctamente. Salieron de la oficina. En la calle hacía calor, sol. La gente se apresuraba en sus asuntos, sonreían, hablaban por teléfono. Un día primaveral normal. Y la vida de Beatriz había cambiado. ¿Y bien? Inés la miró. ¿Cómo te sientes? Extraño, admitió Beatriz. Como que todavía duele. Pero ya no da tanto miedo. Ahora sé qué hacer. Pues excelente. La amiga la abrazó por los hombros. Vamos a mi casa, reuniremos todos los documentos que tengas. Y luego seguirás viviendo como si nada. Solo que ahora no eres víctima. Eres guerrera. Y vas a ganar. Beatriz asintió. Sí. Era una guerrera. Y Andrés muy pronto lo sabría. Los siguientes 3 días Beatriz los pasó en el apartamento de Inés, desmontando metódicamente su pasado pieza por pieza. Se sentaban en la mesa, cubierta de papeles, como investigadores sobre un caso de especial importancia. Y en cierto sentido así era. Aquí está el extracto de la cuenta común de los últimos 3 años. Beatriz le tendió a su amiga la impresión. ¿Ves esta transferencia de 140.000 euros? 19 de julio del año pasado. Esto es para la casa de campo. Inés marcó la línea con rotulador. Y aquí están mis pagos de hipoteca. Beatriz desplegó los recibos. Desde enero del año pasado pago 2.500 euros mensuales. Andrés 1.500. Explicaba que tenía dificultades financieras temporales en el trabajo, retrasos en las primas. Pedía ayuda. Yo, por supuesto, ayudé. Por supuesto, comentó secamente Inés, mientras él gastaba dinero en mantener a su amante. Excelente. Esto a la alcancía. ¿Qué más? Beatriz sacó el teléfono, abrió la correspondencia con su marido. Aquí están los mensajes sobre la casa de campo. Junio del año pasado. Él escribe, encontré una opción excelente en las afueras. Barato, para mamá ideal. La registraremos a su nombre, los impuestos serán menores. ¿No te importa? Yo respondí, si a mamá le gusta, por supuesto. Más adelante él, mamá está encantada. Solo hay que decidir rápido, o se lo quitarán. ¿Sacamos de los ahorros? ¿Y aceptaste? Sí. Ahorramos ese dinero juntos. Pensé, si es para la familia, ¿por qué no? ¡Qué idiota he sido! Basta, Inés le tomó la mano. No eres idiota. Eres una esposa normal que confiaba en su marido. Él es el canalla, no tú la tonta. Recuérdalo. Beatriz asintió,
aunque el autoflagelamiento no pasaba. Cada nueva prueba de la mentira de Andrés golpeaba más que la anterior. Pero al mismo tiempo la hacía más fuerte. La rabia es un excelente combustible para actuar. Y aquí está la correspondencia sobre la pariente, pasó más adelante. Él escribía, ¿recuerdas que te hablé de la sobrina Silvia de Valencia? Tiene problemas, está embarazada, el marido la dejó. Mamá propuso que viviera en la casa de campo. Creo que es correcto ayudar a una persona. Yo respondí, por supuesto, que viva. Pobre chica. Quizás debería conocerla, apoyarla. Él, no hace falta, es muy tímida. Mejor darle paz. Silvia de Valencia, sonrió irónicamente Inés. Interesante, ¿cómo se llama realmente la amante? Aunque no importa. Lo principal es que tenemos pruebas. Él reconoce que en la casa de campo vive una mujer, y él va allá regularmente. También tengo una foto de la casa de campo. Beatriz encontró la imagen en la galería. Andrés la envió en agosto. Escribió, aquí está nuestro nidito familiar. Pronto iremos juntos. En la foto había una prolija casita de ladrillo con porche, manzanos en el jardín, macizos de flores. Acogedor, bonito. Un nidito familiar. Solo que no para su familia. Envía todo esto a Miguel. Inés anotó la dirección de correo electrónico del abogado. Cuanto más material, mejor. Y no olvides el contacto de esa mujer de la estación. Teresa Méndez. Anoté su número cuando nos despedimos. Dijo que estaba dispuesta a ayudar si hacía falta. Perfecto. Llámala esta noche, explícale la situación. Pídele que dé testimonio escrito sobre lo que vio. Miguel dijo que puede ser una prueba importante. Beatriz asintió y lo anotó en la lista de tareas. En 3 días la lista creció hasta 2 páginas en letra pequeña. Reunir documentos del apartamento. Encontrar recibos de muebles que compraron juntos. Solicitar al banco extracto completo de movimientos de fondos. Fotografiar todo lo valioso en el apartamento por si Andrés intenta ocultar algo después de iniciado el divorcio. ¿Crees que su madre está al tanto? Preguntó Inés. No sé, Beatriz pensó. Rosa siempre fue extraña. No diré que fuimos cercanas. Ama a su hijo, para ella él es perfecto. Cuando no podíamos tener hijos, un par de veces insinuó que quizás el problema estaba en mí, que su Andrés está sano como un roble, y yo. En fin, fue desagradable. Significa que bien pudo encubrir su affair. Bien pudo. Si él le dijo que la amante pronto le daría un nieto, que yo supuestamente no puedo tener, la suegra pudo hasta alegrarse. Lo principal, la continuación del linaje. Inés hizo una mueca. Repugnante. Bueno, nada, en el tribunal ella también responderá. Como mínimo por la operación ficticia con la casa de campo. Beatriz imaginó cómo Rosa recibía la citación e involuntariamente sonrió. La suegra se quedaría en shock. Su precioso hijito metido en un lío, y todo por su propia bajeza. Por cierto, sobre el tribunal, Beatriz miró el reloj. Hoy es viernes. Miguel dijo que para el inicio de la próxima semana hay que traerle todos los materiales reunidos. ¿Crees que llegaremos? Llegaremos. Todavía tenemos 2 días. Mañana irás a casa, recogerás los documentos restantes y el domingo sistematizamos todo y se lo pasamos al abogado. A casa, repitió Beatriz, y algo se encogió por dentro. Tendré que ver a Andrés. Explicar por qué volví antes. Hablar con él. Fingir que no sé nada. ¿Podrás? No sé. Se frotó las sienes. Temo que me descontrole. Que le grite, le diga todo. Y no puedo. Todavía no puedo. Entonces ensayamos. Inés se levantó. Vamos, yo seré Andrés. Entras al apartamento. Yo sorprendido, cariño, ¿por qué no estás en el mar? Deberías estar todavía allí. Beatriz suspiró, pero entró en el papel. Cambié de opinión, intentó hablar con calma. Te extrañé, y además el clima se estropeó. Decidí volver. Pero el hotel. Los billetes.
Se pierde el dinero. No pasa nada. Devolvieron el dinero. Simplemente quiero estar en casa. Inés asintió. No está mal. Pero añade una sonrisa. Supuestamente no sospechas nada, ¿recuerdas? Muestra cansancio ligero, pero no rabia. Beatriz intentó sonreír. Salió torcido. Dios, soy pésima actriz. Si está bien. Lo principal, controla las emociones. Responde corto, sin detalles. Di que te duele la cabeza, quieres descansar. Él no insistirá en conversaciones si te sientes mal. ¿Y si pregunta por qué el teléfono estuvo inaccesible? Dirás que olvidaste el cargador, el teléfono se descargó. En el hotel lo cargaste, le escribiste y luego simplemente decidiste volver. Todo simple. Beatriz asintió. El plan era lógico. Lo principal, no sobreactuar. Ser natural, en la medida de lo posible en una situación cuando por dentro todo hierve de odio. Por la noche llamó a Teresa. La mujer descolgó después del tercer tono. Escucho. ¿Teresa? Soy Beatriz Vidal. Nos encontramos en la estación el miércoles. Beatriz. La voz se calentó. ¿Cómo está? Perdone, he estado pensando en usted. ¿No la detuve en vano? No, hizo lo correcto. Muchísimas gracias. Quisiera pedirle su ayuda. Por supuesto, querida. ¿En qué puedo ser útil? Me estoy divorciando de mi marido. Presenté demanda de división de bienes. El abogado dice que su testimonio puede ser muy importante. Usted vio a mi marido con esa mujer y el bebé. Es prueba de que llevaba doble vida y usaba nuestra casa de campo para su amante. Teresa chasqueó la lengua al otro lado. Vaya canalla. Pues claro que ayudaré. ¿Qué hay que hacer? Escribir testimonio escrito. ¿Cuándo, dónde y qué vio? Fechas, si las recuerda. ¿Cómo se comportaban? Todo lo que pueda confirmar su relación. Lo haré. Tengo buena memoria, recuerdo mucho. Le daré todo lo que necesite. Gracias. Enormemente gracias. De nada, querida. A hombres así hay que castigarlos. Para que a otros no se les ocurra. Beatriz se despidió y colgó. Otro punto cumplido. La lista de tareas se reducía y la confianza crecía. El sábado por la mañana se preparó para ir a casa. Inés la acompañó hasta la puerta. Recuerda, calma, naturalidad, ninguna insinuación. Simplemente volviste antes. Eso es todo. Entendido. Y si pasa algo, llama. A cualquier hora. Estoy en contacto. Gracias, Inés. De verdad, gracias. Sin ti me habría vuelto loca. Tonterías. Eres fuerte. Simplemente ahora necesitabas apoyo. Y para eso estoy yo. Se abrazaron. Beatriz salió a la calle, llamó un taxi. El camino a casa tomó 20 minutos. Todo el camino repetía para sí, calma, sonrisa, cansancio. No sé nada, no sospecho nada. El portal la recibió con el silencio habitual. Beatriz subió a su piso. Sacó las llaves, abrió la puerta. En el apartamento olía a café. De la cocina se oyeron pasos y apareció Andrés en pantalones de casa y camiseta con una taza en la mano. Al verla, se quedó inmóvil, la taza tembló. Vea. Parpadeó, como sin creer a sus ojos. ¿Cómo? Se supone que deberías estar en Málaga. Hola, Beatriz simuló una sonrisa cansada. Cambié de opinión. Te extrañé y además allá el clima está malo. Decidí volver. Pero el hotel. Pagaste. Nada, la pérdida es pequeña. Devolvieron el resto. Se quitó la chaqueta, la colgó en el perchero. Simplemente quería estar en casa. Me duele la cabeza, quiero acostarme en mi propia cama. Andrés dejó la taza en la mesa, se acercó, intentó abrazarla. Beatriz lo permitió, aunque cada célula del cuerpo gritaba, empújalo, pégale, grita. Pero permaneció en silencio en sus brazos unos segundos, luego se liberó suavemente.
Perdona, realmente me siento mal. Voy a acostarme. ¿Quizás té? ¿Una pastilla? No, gracias. Solo dormir. Pasó al dormitorio, cerró la puerta. La habitación era igual que hace una semana. Cama ancha, armario, mesitas de noche. Su dormitorio común. Solo que ahora Beatriz sabía, aquí él se acostaba a dormir y pensaba en otra. Aquí se despertaba y planeaba cómo pasaría los fines de semana con su amante. Aquí mentía. Se acostó en la cama, cerró los ojos. Necesitaba aguantar. Un poco más. Reunir documentos, pasárselos al abogado, iniciar el proceso. Y después, el golpe. Tal, que Andrés no se recuperaría. Detrás de la puerta se oyeron sus pasos. Caminaba por el apartamento, murmuraba algo para sí. Probablemente estaba nervioso. Su llegada temprana claramente no entraba en sus planes. Interesante, ¿ya canceló el encuentro con su amante? ¿O ella ahora está sentada en la casa de campo esperando que él llegue? Beatriz sonrió irónicamente. Que espere. Pronto a ambos no les quedarán ganas de citas. Permaneció en el dormitorio hasta la noche, fingiendo que dormía. En realidad fotografiaba metódicamente documentos que sacó del armario, contrato de compraventa de la casa de campo, extractos bancarios, recibos. Todo lo enviaba a Inés y Miguel. Para la cena salió a la cocina, comió un poco de ensalada, de nuevo se excusó con el dolor de cabeza y volvió al dormitorio. Andrés fue extraordinariamente atento. Ofrecía té, masaje, medicamentos. Hacía el papel de marido ideal. Beatriz apenas se contenía para no reírse en su cara. O llorar. O gritar. Pero se aguantaba. Actriz. Guerrera. Jugadora. El domingo por la mañana dijo que iba donde una colega, había que discutir un proyecto de trabajo. Andrés no se opuso, hasta pareció aliviado. Probablemente tuvo la oportunidad de llamar a su amante sin riesgo de ser oído. En casa de Inés desplegaron todos los materiales reunidos en la mesa. Impresionante, Inés asintió. Aquí hay suficiente para hundirlo hasta las orejas. Espero, Beatriz metió todo en una carpeta. Mañana se lo llevo a Miguel. Dijo que empezaría a preparar la demanda inmediatamente. ¿Y tú estás lista? ¿Para qué? Para la guerra. Porque cuando reciba la citación al tribunal, empezará justamente la guerra. Beatriz miró la carpeta en sus manos. Los frutos de 3 días de trabajo. Las pruebas de la traición, mentira, robo. Y por dentro algo se rompió finalmente. Sí, dijo firmemente. Estoy lista. El lunes a las 10 de la mañana estaba sentada en la oficina de Miguel Serrano y le entregaba la carpeta. El abogado estudiaba los documentos, asentía, hacía anotaciones. Finalmente dejó los papeles y miró a Beatriz. Excelente trabajo. Esto es más que suficiente. Prepararé la demanda de divorcio y división de bienes. Simultáneamente presentaré solicitud de impugnación de la operación con la casa de campo como simulada. Su marido recibirá la citación en aproximadamente una semana. Para ese momento todo estará listo. ¿Y qué debo hacer yo? Por ahora nada. Viva su vida normal. Cuando reciba los papeles, probablemente intentará hablar con usted, presionar, quizás amenazar. No ceda. No firme nada. Todas las negociaciones solo a través de mí. ¿Entendido? Entendido. Y más. Miguel se inclinó hacia adelante. Prepárese para que intente manipular. Jurará amor, pedirá perdón, prometerá devolver todo. Es táctica estándar. No caiga en esos ruegos. No caeré. Ya lo decidí todo. Bien. Entonces nos vemos en el tribunal. Prepárese para la victoria. Se la ha ganado. Saliendo de la oficina, Beatriz sentía una ligereza extraña. Como si se hubiera quitado una carga enorme. La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. Sacó el teléfono, le escribió a Inés, el asunto está en marcha. En una semana lo sabrá.
La respuesta llegó instantáneamente: eres genial. Estoy orgullosa de ti. Beatriz sonrió y se dirigió al metro. Por delante había una semana de espera. Una semana de fingimiento. La última semana de su vida vieja. Y después comenzaría la nueva. Sin mentiras. Sin Andrés. Sin ilusiones. Solo la verdad. Por amarga que fuera, la semana se arrastraba dolorosamente lenta. Beatriz iba al trabajo, volvía a casa, cenaba con Andrés, conversaba sobre el clima y noticias. Todo como siempre. Solo que por dentro tenía un contador. 6 días más. 5 más. 4 más. Andrés se comportaba extrañamente. Ora demasiado cariñoso, ora distante. Varias veces ella captó su mirada estudiosa, como si intentara entender si ella sabía algo. Pero Beatriz mantenía la compostura. Sonreía cuando era necesario. Se quejaba del cansancio en el trabajo. Discutía a dónde ir de vacaciones en verano. La esposa perfecta que no sospecha nada. Por las noches, cuando Andrés se dormía, ella yacía a su lado y miraba la oscuridad. Pensaba en cómo cambiaría su vida en unos días. Divorcio. División de bienes. Venta de este apartamento. Empezar de cero. ¿Miedo? Sí. Pero no tanto como seguir viviendo en la mentira. El miércoles por la noche Andrés dijo que el sábado iría donde su madre a ayudar con el huerto. Beatriz asintió, sin mostrar emociones. Por supuesto, iría. Donde su madre. A la casa de campo. Donde su amante y el bebé. Como siempre, quizás vaya contigo. Propuso inesperadamente Beatriz. Ayudaré a mamá. Andrés casi se atraganta con el té. No, gracias, intentaba hablar con calma. Tengo un montón de cosas que hacer. Le transmitiré tu saludo. Y tú mejor descansa. Beatriz se encogió de hombros. Como quieras. Él claramente exhaló aliviado. El jueves Miguel envió un mensaje: documentos presentados. La citación será entregada el viernes o lunes. Aguante. Beatriz releyó el mensaje 3 veces. Ya está. El punto de no retorno se había cruzado. Mañana o pasado mañana Andrés sabría que ella estaba al tanto. Que había presentado demanda de divorcio. Que su mundo de mentiras cuidadosamente construido se derrumbaba. El viernes se fue al trabajo como siempre. Todo el día revisaba el teléfono. ¿No habría llamado Andrés? Pero el teléfono callaba. Significa que todavía no habían entregado la citación. Quizás el lunes. Por la noche volvió a casa. Andrés estaba en casa, preparaba la cena. Pasta con salsa. Olía a albahaca y ajo. Le sonrió cuando entró. Hola. ¿Cómo estuvo el día? Normal. Cansada. Beatriz pasó a la habitación, se cambió. Cenaron en silencio. Andrés contaba algo sobre el trabajo, sobre un cliente difícil, sobre planes para el fin de semana. Beatriz escuchaba a medias, asentía. Pensaba que esta era, posiblemente, su última cena tranquila. Ya en unos días aquí habrá gritos, acusaciones, escándalos. Por la noche casi no durmió. Yacía y escuchaba cómo Andrés respiraba a su lado. Parejo, tranquilo. Sin el más mínimo indicio de remordimientos. Dormía como un bebé. Y ella no podía cerrar los ojos. El sábado por la mañana Andrés se preparó para ir donde su madre. Mochila, botas de goma, chaqueta vieja. Todo como debe ser para trabajos en el huerto. Bueno, me voy, le dio un beso en la mejilla a Beatriz. Vuelvo mañana por la noche. ¿Está bien? Transmite saludos. Se fue. La puerta se cerró. Beatriz se acercó a la ventana, siguió con la mirada su coche. Allí se sienta al volante. Allí se aleja del patio. Va hacia su verdadera familia. Y ella se queda aquí. Sola. Pero ya no es víctima. Ya es cazadora. Sacó el teléfono, llamó a Inés.
Hola. ¿Se fue? Sí. A la casa de campo. ¿Dónde ellos? ¿Cómo estás? Normal. Extraño, pero normal. Ya no duele. Solo vacío. Eso pasará. Aguanta un poco más. Pronto todo se resolverá. Lo sé. Conversaron unos minutos más, luego Beatriz colgó. El día se arrastraba infinitamente. Limpiaba el apartamento, lavaba, cocinaba. Intentaba distraerse. No funcionaba. Los pensamientos volvían a Andrés. Interesante, ¿qué estará haciendo ahora? ¿Jugando con su hijo? ¿Besando a su amante? ¿Haciendo planes para el futuro en el que no hay lugar para Beatriz? Por la noche llegó un mensaje de Miguel, citación recibida hoy por la tarde. Su marido recibió la notificación a través de la aplicación de sede electrónica. Esperamos su reacción. El corazón se detuvo. Significa que Andrés ya lo sabe. Justo ahora, en la casa de campo, rodeado de su segunda familia, recibió la notificación que destruirá todos sus planes. Beatriz imaginó su cara. Shock. Incredulidad. Luego furia. Ahora probablemente está intentando entender cómo sucedió esto. ¿Cuándo ella se enteró? ¿Cuánto tiempo cayó? ¿Qué más sabe? El teléfono estalló con una llamada. Andrés. Por supuesto. Beatriz miraba el nombre iluminado. 5 tonos. 10. 15. Rechazó la llamada. En un minuto, de nuevo llamada. Apagó el sonido. Empezaron a llegar mensajes. Vea, esto es algún error. Llámame, por favor. Tenemos que hablar. Voy para allá ahora. Beatriz no respondía. Una hora después sonó el timbre. Insistente, prolongado. Andrés había llegado. ¡Qué rápido! Dejó a su amante con el bebé y corrió aquí. Significa que el pánico es real. Vea. Abre. Sé que estás en casa. Su voz era quebrada, casi histérica. Ella estaba en el recibidor, a 2 metros de la puerta, y callaba. La puerta estaba cerrada también con el pestillo interior. Así que no se podía abrir desde fuera. Vea, por favor. Esto es un malentendido. Tenemos que hablar. Timbre. Golpes. Gritos. Los vecinos seguramente oyen. Pero Beatriz no se movía. ¿Qué grite? Que todo el edificio sepa que es él. Finalmente los golpes cesaron. Los pasos se alejaron. Beatriz miró por la mirilla, vacío. Se había ido. Beatriz marcó el número de Miguel Serrano. El marido vino aquí. Golpeó la puerta. No abrí. Correcto. No abra si tiene miedo. No hable. Si empieza a amenazar, llame a la policía. Tenemos todo lo necesario para el caso, sus emociones ahora solo lo perjudican a él. Está bien. Mañana es domingo, el lunes primera audiencia por impugnación de la operación con la casa de campo. Esté preparada. Beatriz desconectó el teléfono y cerró los ojos. Había comenzado la guerra. Y no había dónde retroceder. El domingo lo pasó en casa de su amiga. Andrés explotaba el teléfono, llamaba desde diferentes números, escribía desde todos los mensajeros posibles. Beatriz no respondía. Miguel aconsejó ignorar completamente y ella seguía el consejo. Vea, ¿qué estás haciendo? Todo esto se puede resolver. ¿Para qué involucras abogados? Te amo, podemos arreglar todo. Te arrepentirás de esto. El último mensaje era una amenaza abierta. Beatriz hizo captura de pantalla, se la envió a Miguel. Que quede en el expediente. Prueba de que Andrés intenta presionar. El lunes por la mañana estaba lista para el primer juicio. Decidida. Se veía como una persona que vino a luchar. Y a ganar. El tribunal estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo con columnas. Beatriz subió las escaleras, pasó por los detectores de metales. En el pasillo ya esperaba Miguel, en traje oscuro,
con maletín. Buenos días. ¿Lista? Sí. Excelente. Ahora será la audiencia preliminar por impugnación de la operación. Estarán presentes su marido, su madre como propietaria formal de la casa de campo y representantes de ambas partes. El juez escuchará las posiciones, fijará la audiencia principal. Usted solo necesita sentarse y escuchar. Hablaré yo. Pasaron a la sala de audiencias. Habitación pequeña, mesa del juez, lugares para las partes. Beatriz se sentó junto a Miguel. En un minuto entró Andrés. Con él iba un hombre con gafas, su abogado, probablemente. Andrés se veía horrible. Despeinado, nervioso. Al ver a Beatriz, se quedó inmóvil. Ciudadano Cardona, lo cortó bruscamente Miguel, le ruego se abstenga de comunicarse con mi representada. Todas las cuestiones se resuelven a través de los representantes. Andrés se sentó en su lugar. Su abogado le susurraba algo, intentando calmarlo. La puerta se abrió de nuevo. Entró Rosa. La suegra estaba desconcertada, asustada. Al ver a Beatriz, jadeó. Beatriz, ¿qué está pasando? Andrés dijo que es algún error. Ciudadana Cardona, Miguel se levantó, siéntese, por favor. Ahora todo se aclarará. La jueza entró exactamente a las 10. Mujer de unos 50 años, estricta, con mirada fría. Se sentó, abrió el expediente, miró a los presentes. Se escucha el caso por demanda de Beatriz Vidal sobre impugnación de operación de compraventa de casa de campo. Se dirigió a Miguel. Representante de la demandante, exponga la esencia de las exigencias. Miguel se levantó, comenzó a hablar clara, tranquilamente. Explicaba que la casa de campo fue comprada durante el matrimonio, con dinero común de los cónyuges, pero registrada a nombre de la madre del demandado. Que esta es una operación simulada, dirigida a ocultar bienes de la división. Que la demandante tiene derecho a la mitad del valor de la casa. El abogado de Andrés objetaba. Decía que la casa fue comprada como regalo para la madre, que ella es la propietaria legal, que las pretensiones carecen de fundamento. La jueza escuchaba, hacía anotaciones. Luego se dirigió a Rosa. Ciudadana Cardona, ¿usted afirma que la casa le pertenece? Sí, la suegra asintió, mi hijo me la regaló. Para el huerto. ¿Tenía usted medios para la compra? No, pero mi hijo. ¿Significa que el hijo compró y la registró a su nombre? Sí. ¿Y de dónde tenía el hijo los medios? Rosa se confundió. Andrés palideció. Bueno. Él trabaja, gana. Miguel se levantó. Señoría, tengo extractos bancarios que confirman que el dinero para la compra fue retirado de la cuenta conjunta de los cónyuges Vidal Cardona. La mitad de la suma pertenecía a mi representada. Solicito agregar al expediente. Pasó a la jueza los documentos. Ella los estudió, asintió. Aceptado. El caso se pospone por 2 semanas para estudio adicional de materiales. Siguiente audiencia el 29 de mayo a las 14 horas. La comparecencia es obligatoria. Audiencia terminada. Beatriz se levantó. Las piernas estaban de algodón, pero se mantenía. Miguel recogía los papeles, le decía algo, pero ella no escuchaba. Toda su concentración estaba en Andrés, que estaba sentado con la cabeza entre las manos. Rosa se le acercó. Beatriz, ¿por qué haces esto? Esto es familia. Somos gente cercana. Éramos, respondió en voz baja Beatriz. Éramos cercanos. Y ahora no. La suegra sollozó, se volvió. Andrés levantó la cabeza, miró a Beatriz. En sus ojos había una mezcla de rabia, desesperación y algo más. Quizás arrepentimiento. O quizás solo rabia porque sus planes fracasaron. ¿En serio? Preguntó roncamente. ¿De verdad quieres destruir todo lo que teníamos? Beatriz sonrió irónicamente. Andrés, no teníamos nada. Solo había tu mentira y mi confianza. Se dio la vuelta y salió de la sala. Miguel la alcanzó en el pasillo. Excelente trabajo. La jueza está de nuestro lado, lo veo.
La casa de campo será reconocida como propiedad conjunta. ¿Y el apartamento? Paralelamente va el caso de divorcio y división de bienes. Primera audiencia en una semana. Allí todo es más simple, el apartamento está registrado a nombre de ambos, se divide a la mitad. O sea que tendré que vender mi mitad. ¿O comprar la suya? Lo más probable es que se venda el apartamento y se divida el dinero. Es la práctica estándar. Pero podemos intentar acordar que él compre su parte o viceversa. Depende de su posición. Beatriz asintió. Significa que ya no tenía apartamento. Tendría que buscar vivienda. Alquilar o ahorrar para algo nuevo. Empezar de cero. Pero eso sería después. Y ahora caminaba por el pasillo del tribunal con la cabeza alta. Ganadora de la primera ronda. Por la noche llamó Inés. ¿Y bien? ¿Sobreviviste? Sobreviví. Miguel dice que todo va bien. Lo sabía. Bea, eres genial. Estoy orgullosa de ti. Gracias. Pero todavía quedan un montón de audiencias. Nada. Te las arreglarás. Ya probaste que eres más fuerte de lo que pensabas. Beatriz colgó y miró por la ventana. Afuera había una cálida noche de mayo, el sol se ponía en el horizonte. Hermoso. Tranquilo. En algún lugar allá, en la casa de campo, Andrés vivía el derrumbe de su mundo. Intentaba entender cómo todo salió mal. Cómo la esposa que consideraba débil y manejable, de repente resultó ser una oponente capaz de dar batalla. Y Beatriz estaba sentada junto a la ventana y por primera vez en mucho tiempo sentía no dolor, no ofensa, sino algo diferente. Alivio. Libertad. La verdad estaba de su lado. Y la verdad ganaba. Lentamente, a través de tribunales y abogados. Pero ganaba. Las 2 semanas entre audiencias volaron como un día. Beatriz vivía en modo piloto automático, trabajo, reuniones con el abogado, preparación de documentos. Ya no hablaban ni se veían con Andrés. Todo iba a través de abogados. Andrés intentó varias veces ponerse en contacto, enviaba largos mensajes con disculpas, promesas, súplicas de darle una oportunidad de explicarlo todo. Beatriz no respondía. No había nada que explicar. Los hechos hablaban por sí mismos. En junio tuvo lugar la última audiencia sobre la casa de campo. La jueza escuchó a ambas partes, estudió los materiales y emitió la sentencia, reconocer la operación como simulada, incluir la casa de campo en los bienes gananciales de los cónyuges Vidal Cardona. El valor de la casa fue tasado en 160.000 euros, los precios de bienes raíces en las afueras habían subido un poco en un año. Significa que a Beatriz le correspondía la mitad 80.000 euros. Rosa lloraba directamente en la sala del tribunal. Andrés estaba sentado con cara de piedra. Su abogado intentaba objetar algo, pero la jueza fue inflexible. La sentencia entraría en vigor en 10 días si no se presentaba apelación. ¿Habrá apelación? Preguntó Beatriz a Miguel cuando salieron del edificio del tribunal. Lo dudo. No tienen posibilidades. Las pruebas son demasiado convincentes. Lo más probable es que acepten un acuerdo conciliatorio. Es más simple y barato. Así fue. 3 días después el abogado de Andrés se puso en contacto con Miguel y propuso resolver todo sin más juicios. Andrés aceptaba las siguientes condiciones: el apartamento se vende, el dinero se divide a la mitad, la casa de campo se vende, el dinero se divide a la mitad, los ahorros comunes en las cuentas se dividen a la mitad. El divorcio se formaliza sin pretensiones mutuas. Acepte, aconsejó Miguel. Es una propuesta honesta. En el tribunal obtendríamos aproximadamente lo mismo, pero gastaríamos meses más y un montón de nervios. Y así, rápido, claro, y usted es libre. Beatriz aceptó. Firmó el acuerdo conciliatorio a mediados de junio. A finales de junio todas las formalidades estaban completadas. El apartamento se vendió por 400.000 euros, 200.000 para cada uno. La casa de campo se vendió por 160.000 euros, 80.000 para cada uno.
Las cuentas comunes contenían 6.000 euros, 3.000 para cada uno. El divorcio se formalizó a principios de julio. 10 años de vida en común terminaron. Beatriz salió a la calle, apretando en las manos el documento. Era extraño. No dolía, no alegraba, simplemente extraño. Como si se cerrara un capítulo de la vida y el nuevo todavía no hubiera comenzado. Un intervalo. Una pausa entre inhalación y exhalación. Llamó a Inés. Ya está. Oficialmente libre. Felicidades. ¿Cómo te sientes? No sé. Un vacío de algún tipo. Es normal. Pasará. ¿Sabes qué? Hay que celebrar. Ven, hacemos una noche de chicas. Vino, pizza, series. Como en los buenos viejos tiempos de estudiantes. Beatriz sonrió. Buena idea. Estaré en una hora. Pero en lugar de ir a casa de su amiga, de repente se desvió hacia la estación. Esa misma donde todo comenzó. Pasó junto a los andenes, junto a los kioscos. Encontró el puesto de empanadas. Teresa estaba en su lugar, colocando repostería fresca. Teresa, la llamó Beatriz. La mujer se volvió, y su cara se iluminó con una sonrisa. Beatriz. Qué contenta estoy de verte. Bueno, ¿ganaste? Gané. Gracias a usted también. Su testimonio ayudó mucho. ¿Qué dices? Yo solo dije la verdad. Teresa se limpió una lágrima. Pues muy bien. A hombres así hay que castigar. ¿Y tú cómo? ¿Dónde vives? ¿Trabajas? Trabajo en el mismo lugar. Alquilé un apartamento. Por ahora pequeño, pero mío. El dinero del divorcio lo estoy ahorrando, compraré algo decente. Bien hecha. Muy lista. Teresa sacó una empanada, se la tendió. Toma. Recién hechas. Invito. Gracias. Beatriz aceptó la empanada, inhaló el aroma familiar. Exactamente iguales que tomó ese día, cuando todo se derrumbó. Y comenzó de nuevo. Lo principal es que no te desanimes, dijo instructivamente Teresa. La vida es larga. Todavía todo estará. Y el amor, y la felicidad. Ya verás. Beatriz asintió, se despidió y se alejó. Se sentó en un banco junto al andén, comió la empanada. Miraba cómo llegaban y partían los trenes. La gente subía a los vagones, se iba a algún lugar. Comenzaban viajes. O volvían a casa. A finales de julio Beatriz recibió una oferta de traslado a otra filial de la compañía. Madrid, puesto de contadora jefe, salario 40% más alto. Aceptó sin pensarlo. Nueva ciudad, gente nueva, vida nueva. Justo lo que necesitaba. La mudanza tomó una semana. Alquiló un apartamento de un ambiente en un barrio residencial, no lejos del trabajo. Colgó cortinas. Un hogar. Su propio hogar, donde no hay mentiras, traición, dolor. El trabajo la absorbió completamente. Nuevo equipo, tareas complejas, responsabilidad. Beatriz se sumergió de cabeza. Esto ayudaba a no pensar. A no recordar. A no lamentar. A veces se preguntaba, ¿qué pasó con Andrés? ¿Vive con esa mujer? ¿Cría a su hijo? ¿Es feliz? Pero no buscaba respuestas. Esa era su vida, no la de ella. Ya no se cruzaban. Inés llamaba una vez por semana, preguntaba cómo iban las cosas. Animaba, invitaba a visitarla. Prometía venir a Madrid el fin de semana. Beatriz estaba agradecida por esta amistad. Sin Inés no lo habría logrado. A finales de agosto tomó una semana de vacaciones. Decidió ir al mar a finalmente realizar ese viaje que no sucedió en mayo. Compró un billete de tren a Málaga, reservó un pequeño hotel en la costa. El día de partida resultó soleado y cálido. Beatriz llegó a la estación una hora antes de la salida. Pasó al andén, encontró su vagón. Se quedó junto al estribo, mirando a la revisora que verificaba los billetes.
Hace un año estaba exactamente así. Se preparaba para subir al tren que la llevaría lejos de la verdad. Pero no subió. Teresa la detuvo. La tiró del brazo y le mostró la realidad. Ahora Beatriz de nuevo estaba junto al vagón. Pero este era otro tren. El correcto. El que la llevaba a donde ella quería. Por su propia elección, con su propio dinero, a su propia vida. Subió al vagón, encontró su compartimento. Se acomodó junto a la ventana, sacó un libro. El tren se puso en marcha. Por la ventana flotaban andenes, edificios, bosques. Madrid quedaba atrás. Adelante estaba el mar. La semana en Málaga pasó como en una niebla. Beatriz paseaba por el paseo marítimo, nadaba, tomaba sol. Leía, dormía, comía frutas frescas. No pensaba en nada. Simplemente vivía. Aquí y ahora. El quinto día estaba sentada en una cafetería en la costa, bebía café y miraba las olas. En la mesa vecina se acomodó un hombre de unos 40 años, apariencia agradable, canas en las sienes, mirada tranquila. Leía una revista, ocasionalmente miraba el mar. Sus miradas se cruzaron accidentalmente. Él sonrió, asintió. Beatriz sonrió en respuesta. Día hermoso, ¿verdad? Empezó él. Sí, estuvo de acuerdo ella. ¿Está de vacaciones aquí? Sí. ¿Y usted? Yo vivo aquí. Me mudé hace medio año desde Barcelona. Trabajo remotamente, decidí cambiar de clima. Entablaron conversación. Se llamaba Igor, era programador, viudo, perdió a su esposa hace 2 años. No tenían hijos. Se mudó al sur para empezar de nuevo, dejar atrás el dolor. Beatriz contó sobre sí misma. No todo, solo lo principal. Divorcio, mudanza a Madrid, nuevo trabajo. Sobre la traición de Andrés no mencionó. No quería recordar. Igor escuchaba atentamente, asentía, hacía preguntas. Era fácil hablar con él. Sin pretensiones. Sin tensión y falsedad. ¿Sabe? Dijo, terminando el café, tengo un barco. Pequeño, pero sólido. Mañana pienso salir al mar al atardecer. ¿Quiere acompañarme? Beatriz pensó. Hace un año se habría asustado, rechazado, inventado una excusa. Pero ahora, sí, dijo, con gusto. Al día siguiente por la noche navegaban por el mar tranquilo. Igor manejaba el barco con confianza, ligereza. Beatriz estaba sentada en la proa, exponiendo el rostro al viento. Hermoso, dijo. Sí. Por eso me mudé aquí. Aquí se puede respirar. Se puede vivir, no solo existir. Ella asintió. Lo entendía. Existir y vivir son cosas diferentes. Los últimos 10 años ella existió. Y ahora, por primera vez, comenzaba a vivir. Volvieron a la costa al anochecer. Igor la acompañó al hotel. Gracias por la compañía, dijo. Fue agradable. Para mí también. Quizás nos vemos otra vez. Te quedan 2 días antes de irte. Quizás, sonrió Beatriz. Intercambiaron números de teléfono. Beatriz subió a la habitación, se acostó en la cama. Miraba el techo y pensaba. Igor era buena persona. Interesante. Honesto, hasta donde podía juzgar por una noche. ¿Podría salir algo de esto? Demasiado temprano para decirlo. Pero la posibilidad estaba. Y eso alegraba. Los últimos 2 días los pasaron juntos. Paseaban, conversaban, reían. Nada serio, solo comunicación agradable. Pero cuando llegó el día de la partida, Beatriz sintió que no quería irse. Escribe cuando llegues, pidió Igor, despidiéndola en la estación. Seguro. Y ven otra vez. Te esperaré. Ella sonrió, agitó la mano y subió al tren. A Madrid volvió descansada, tranquila. Bronceada y sonriente. Los colegas notaron los cambios, hacían cumplidos. Beatriz agradecía y se sumergía en el trabajo. Igor escribía cada día.
Enviaba fotos del mar, contaba sobre sus proyectos, se interesaba por sus asuntos. Se llamaban por las noches, charlaban sobre tonterías. No hacían planes, no daban promesas. Simplemente se comunicaban. Y eso estaba bien. Pasó un mes. Octubre pintó Madrid con colores amarillo-rojos. Beatriz volvía del trabajo, admirando los árboles otoñales. El teléfono vibró, mensaje de Igor. Estuve pensando. Quizás vaya a Madrid el fin de semana. Quiero verte. Beatriz se detuvo en medio de la acera. La gente se apresuraba a su alrededor. Y ella estaba de pie mirando la pantalla del teléfono. Y escribió la respuesta, ven. Me alegrará verte. En un segundo llegó la respuesta, un emoji sonriente. Beatriz sonrió y siguió adelante. Las hojas crujían bajo los pies, el viento agitaba el cabello. Adelante estaba el futuro. Desconocido, pero atractivo. Sin garantías, pero con esperanza. Pasó junto a la estación, esa misma donde hace un año cambió su vida. Se detuvo, miró el edificio. Recordó a Teresa, que no la dejó subir al vagón equivocado. A veces lo más importante en la vida es detenerse a tiempo. No subir a ese tren que te lleva a ninguna parte. No entrar por esa puerta detrás de la cual está la mentira. No vivir en ilusiones, por hermosas que sean. Beatriz suspiró y siguió adelante. A casa. A su pequeño apartamento, donde la esperaban té caliente, manta suave y un nuevo capítulo de vida. Un capítulo escrito por ella misma. Honesta y sinceramente.